Buenas tardes. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal bueno, no es su último día, ¿no? Su última clase, mañana también tenemos clase. ¿Cómo están? ¿Qué tal su Bien, semana? profe. Bien. Qué bueno, Gabriela. Más o menos, ¿Por qué más o menos? ¿Qué pasó? porque mañana toca pasar clase de nuevo. Sí, pero bueno, es con un fin, ¿no? Es con un objetivo, que luego van a ser universitarios. Entonces todo va a tener su recompensa, todo sacrificio. Bueno, ya somos 38 participantes. No olviden, por favor, poner en el chat su nombre completo y poner presente. ¿Ya? Por favor, porque ese es el medio de verificación que han asistido a su clase. ¿Listo? Estamos en la última parte ya del tema 1. Ya estamos terminando el tema 1, que era uno de los temas más larguitos que hay. Entonces voy a terminar el tema y vamos a hacer un leve resumen para que puedan ustedes también recordar todo lo que hemos avanzado hasta el momento. ¿Ya? Nos quedamos en las corrientes psicológicas y en relación con, la psicología en relación con otras ciencias. Ahí nos quedamos, ¿no? Vamos a avanzar y luego vamos a hacer un leve resumen, un leve repaso de todo lo que hemos avanzado en el tema 1. Y voy a mandar las diapositivas al grupo de WhatsApp, ¿ya? Y voy a intentar hacer también un pequeño cuestionario con opciones múltiples para que tengan esa practicidad en este tema, porque ustedes saben que su primera evaluación es del tema 1 y el tema 2, ¿no? El 1 de marzo es su primera evaluación. ¿Listo? Y ya el sábado, mañana, vamos a empezar un nuevo tema, que es el tema 2. Bueno. Listo, estamos acá. Uy. Vamos a hacer un leve repaso, ya aprovechando que la diapositiva se inició. El tema 1, bueno, era la definición y delimitación de la psicología. Avanzamos vimos cómo se fue transformando el término psicología y cómo fue transformándose la definición de psicología también. En un primer momento se llamaba estudio del alma, ¿no? Luego empezó a definirse como el estudio de los hechos psíquicos de la conciencia. Y terminó con esta definición actual, que es el estudio del comportamiento humano y animal. ¿Listo? Vamos a ver. Ok. Luego vimos un poquito de la breve historia de la psicología, ¿no? Que se dividió en 4 edades: en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea. El boom de la psicología fue en la edad contemporánea por este señor, este alemán, Wilhelm Wundt, que fue el primer científico que creó el laboratorio experimental en la edad contemporánea en 1879, ¿no? Y el primer método científico de la psicología fue la introspección, creada también por este alemán. Bueno, en esta búsqueda de la psicología de ser ciencia científica, de ser una ciencia respetada como las demás, como la medicina, como el derecho, fue surgiendo corrientes psicológicas. Entre las más importantes está el conductismo norteamericano, creado por Watson en 1925, que era subjetivo y era estrictamente comprobable, ¿no? Se basaba netamente en la conducta humana y en el condicionamiento, que fue uno de sus aportes más importantes. El conductismo rechazaba en todo sentido la mente, ¿no? Decía que si bien existen unos pequeños esquemas mentales, no se debe tomar en cuenta porque no se puede comprobar científicamente. Y los 2 aportes más importantes de este conductismo
de esta corriente fue el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. ¿Listo? El condicionamiento clásico se basaba en las teorías de Pavlov y fue una combinación de las investigaciones de Watson. ¿No? Decía que nosotros podíamos aprender en base a estímulos y podíamos condicionar un estímulo neutro. ¿Qué quiere decir? Y habíamos visto el ejemplo del perrito, ¿no? Miraba la comida y salivaba innatamente porque tenía hambre y le produce deseo de comer. Luego, luego poníamos un estímulo neutro, que en este caso era el silbato, que no le provocaba absolutamente al perrito nada, porque era un silbato, no era comida, no era nada, entonces no salivaba. Y cuando combinamos este silbato con la comida, es decir, yo silbaba y le mostraba la comida, el perrito venía. Entonces hacíamos este experimento todos los días, semana a semana, mes a mes, hasta que el perrito fue condicionado y aprendió y asoció que el silbato, cuando veía el silbato, cuando escuchaba el silbato, era automáticamente que venía su comida, y sin ver la comida ya salivaba por el hecho de que ya había aprendido que el silbato era una combinación con la comida. Es decir, que este estímulo neutro que antes no provocaba nada en el perrito, ahora con el condicionamiento provoca salivación, porque hemos hecho que el perrito aprenda a combinar silbato con comida. ¿Listo? Este era el enfoque del condicionamiento clásico. Y también el otro aporte fue el condicionamiento operante o instrumental de Frederick Skinner, ¿no? Que él si bien reforzó la teoría de Watson, él dice que se puede reforzar las conductas mediante el premio y se puede eliminar conductas mediante el castigo. Es decir, que él aporta el premio y el castigo, el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. Y en su experimento está la ratita que hemos visto el día de ayer, que era que la ratita aprendió que si aprieta el botón tiene un premio que es la comida. Y si es que no aprieta el botón, tiene un castigo que es los choques eléctricos que daba el suelo. ¿No es así? Entonces aumenta la teoría del condicionamiento clásico, Skinner, y dice que las conductas se pueden aprender y también se pueden desaprender en base al premio y al castigo, en base al reforzamiento. Premio igual a reforzamiento positivo, castigo, reforzamiento negativo, ¿ya? Puede ser que en su examen esté premios y castigo, o puede ser que esté reforzamiento positivo o refuerzo negativo. ¿Listo? Todo lo que implica refuerzo negativo o positivo está en el condicionamiento operante, no se olviden de eso. El condicionamiento clásico no habla de reforzamiento, sino habla de aprender por estímulo. Y el condicionamiento operante habla de aprender por refuerzo, ¿ya? Para que tengan una diferencia entre estos dos aportes del conductismo. También vimos la psicología de la Gestalt, que fue creada por Weitemer en Alemania, que era la contraparte del conductismo. Decía que la Gestalt era una combinación, sostenía que era el todo es más que las partes. Decía que no podíamos nosotros estudiar netamente una conducta aislada, un aprendizaje aislado, sino habría que ver qué implicaciones hay en este aprendizaje y en esta conducta, ¿no? Entonces aquí se empieza nuevamente a hablar de esquemas mentales, a decir que sí importa, que si bien está bien que haya reforzadores, pero no tenemos que olvidar que en esta conducta aprendida hay una previa, ¿no? Entonces se empieza a hablar de que hay que ver todo. Y el mayor aporte es que empieza a decir que es de acuerdo a nuestra percepción y a nuestra realidad que nosotros vemos las cosas. Es cuando nosotros hicimos el ejercicio de ¿qué ven aquí y todos me dijeron ¿no? Y si bien falta y está incompleto, pero asociamos que es la A porque nosotros hemos aprendido que así se escribe la A. Y en la otra que decían que era una mariposa, una cara, una copa, todo eso. Y eso es de acuerdo a cada percepción del ser humano. Entonces ese es el aporte de la Gestalt. ¿Listo? Y la psicología de la inteligencia creada por Piaget, que hasta hoy en día se utiliza. Su mayor aporte fueron dos. El tema de tener un equilibrio adaptativo en base a la asimilación y la acomodación, ¿no?
¿Alguien me quiere decir, me quiere comentar cómo es que la asimilación y la acomodación está implicado en nuestro proceso de aprendizaje? Ayer mostramos muchos ejemplos. ¿Alguien me quiere decir uno? ¿Bebés? ¿Ya? Hola, hola. ¿Alguien se anima a decirme un ejemplo? ¿De qué dicen? De la asimilación y la acomodación. Asimilación y Ah, acomodación. era el que cuando una persona, por ejemplo, manda, o por ejemplo, como lo dije ayer, cuando tus padres te mandan a comprar y uno decide entre hacerlo y no hacerlo, algo así. Ya. Eso es el psicoanálisis, ¿no ven? El superior, el ello. A ver, vamos a hacer un cuadro Profe, diferencial. es cuando, por ejemplo, uno ve a una persona que no sabe hacer lo que otra persona primero lo observa y lo va asimilando para poder hacer lo mismo que la otra persona. Más o menos así. Ya, más o menos así. Eso es un poquito como el aprender por observación e imitación, que eso lo vimos más adelante, ¿no? Bueno, le voy a dar el ejemplo que yo les di ayer, ¿listo? Por ejemplo, el primer día de clases nosotros no pudimos pasar a las 10, ¿no es así? Pasamos en la noche, a las 7:30, ¿no es así? Entonces yo le di este estímulo. Yo voy a hacer el entorno social para ustedes, ¿no? Entonces ustedes asimilaron, pucha, vamos a pasar en la noche. Algunos yo les di opciones también, otros asimilaron y dijeron, bueno, está bien, puedo en la noche, no tengo nada que hacer, con tal de no perder clase. Otros dijeron, no, es que en la noche tenía una cita con mi novia o con mi novio y no voy a poder, me la fregó la profe, ¿no? Mejor el domingo. Y entonces empiezan ustedes a asimilar lo que yo les dije. Entonces la mayoría se acomodó a las 7:30 en la noche. Entonces dice, bueno, como no voy a pasar en la mañana, entonces me voy a acomodar en la noche para pasar clases. ¿No ves? Entonces la asimilación es esto, que el entorno te da una situación, usted lo asimila y usted lo adapta a su realidad. Eso es lo que quiere decir la asimilación y acomodación. ¿Listo? ¿Se entiende o quieren que pongamos más ejemplos para que se entienda? ¿Yo puedo dar un ejemplo? ¿Ya? Es como decir, dicen, Dígame, ya dígame. que hable el compañero. Ok, es como, por ejemplo, cuando un niño por primera vez, digamos, ve a una cebra y lo nombra erróneamente, digamos, como un caballo, un Ujú. animal más familiar a su orden de experiencias, ¿no? Ya. Mira, futuro psicólogo. Eso ya es cierto. Muy bien. Claro, el entorno te da algo, ¿no? A ver, vamos a hablar un ejemplo de un niño. Te da, por ejemplo, le dice, vamos a pintar, va a ver, yo aprendí o yo sé en mi esquema mental que el cielo es celeste. Vamos a decir, ya el niño sabe y ya sabe que el cielo es celeste, ¿no? Pero ¿qué pasa? No hay un color celeste, sino hay un azul, ¿ya? Entonces le decimos al niño, no sé, Pedrito, mira, no hay el color celeste, pero este azul igual se puede pintar el cielo. Entonces el niño va a decir, algunos van a decir, no, que yo quiero pintar celeste, que no sé qué, que a mí me enseñaron, pero no, y se le explica, ¿no? Mira, yo te voy a dar este azul y vos tenés que pintar el cielo con este color azul, porque no hay el color celeste, se perdió. ¿Qué hace el niño? Dice, asimila lo que yo le dije, ¿no? Asimila y dice, pucha, pero yo sabía que era celeste, pero bueno, es parecido al celeste, solamente un poquito más oscuro. Entonces el niño se acomoda al color azul porque no hay más. Entonces empieza a pintar, ¿no? Empieza a pintar con azul. Algunos niños seguramente van a hacer un berrinche y van a decir, ay no, pero no se ve como mi cielo celeste de siempre. Pero se van a acomodar al medio. ¿Listo? Igual, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. En la universidad ustedes van a tener un horario, ¿no? Ya sea en la mañana o en la tarde. Y ustedes tienen que encontrar cupos y tienen que ser bastante rápidos con eso. Entonces, ¿qué pasa si usted lo había planificado en su esquema mental estar toda la mañana en su clase, toda la mañana en la universidad?
Y sin embargo ustedes cuando están a la hora de entrar a obtener un cupo ya no hay y desvaría todo. Entonces, la que iba a ser a las 10, por ejemplo, se tiene que ir a la noche. ¿Ustedes qué hacen? Dicen, asimilan eso, lo que le está pasando en ese momento y dicen, no tengo este cupo que yo quería. Entonces buscaré en otro grupo y en otro horario para ver si me puedo acomodar a mi medio, para ver si yo me acomodo y para ver si me va a dar tiempo de ir a esa clase. ¿Ya? ¿Se entiende? El medio me da una situación, entonces yo lo asimilo y me empiezo a adaptar y acomodar. Eso es lo que significa el equilibrio adaptativo. ¿Listo? ¿Se entendió mejor? Sí, listen. Sí, dice. Ya, perfecto. Algo. Ya. Ese algo, ¿quién dijo ese algo? Porque sí, no me tiene que decir algo, me tiene que decir Sí. que no entendió para que se le pueda explicar. Vamos a pasar a la siguiente lámina entonces. Bueno. Y otro aporte de Piaget fue el tema de el desarrollo cognitivo, ¿no? El tema de la teoría del desarrollo, que implica 4 etapas: la sensorio-motora, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. Esto ya lo hemos visto ayer, estamos haciendo solamente un repaso. Bueno, para ver si tienen algunas dudas, si tienen alguna pregunta, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta teoría del desarrollo de Jean Piaget? No. Ya, muy bien. Y luego venimos el psicoanálisis, ¿no? Que aquí era Dorca, que decía el ejemplo que estaba muy bien planteado, pero era de esta corriente, del psicoanálisis. ¿Listo? El psicoanálisis fue creado por Freud y decía que el inconsciente era el motor de la conducta, ¿no? Entonces él aporta esto, que este término inconsciente no había, sin embargo había conciencia, había hecho psíquico, pero inconsciente no, nadie lo había tomado en cuenta. Entonces Freud en esta corriente de psicoanálisis dice que es el motor y que en ella, en el inconsciente, nosotros tenemos nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestras frustraciones reprimidas y que la conciencia es rechazado por las normas sociales. Algunas definiciones que el psicoanálisis aportó fue los sueños y el complejo de Edipo, ¿no? Al sueño le da un significado que eran nuestros miedos, nuestros deseos reprimidos que mediante esta conducta o esta acción de soñar salían a lo externo. Y el complejo de Edipo, que decía que era muy importante el rol de los padres en la identificación sexual. ¿Listo? Y aquí es lo que decía Dorca, ¿no? El ello, yo y el superyo, estructura de psiquismo. El ello es lo primitivo, lo que nosotros tenemos por instinto, ¿no? Principio del placer, inconsciente. Entonces, si le preguntan en su examen, ¿dónde estaba el inconsciente? ¿En qué estructura del psiquismo estaba el inconsciente? Según Freud, ustedes ponen el inconsciente estaba en la estructura del ello, si es que le pregunto. ¿Listo? Y el yo es lo que nosotros hoy en día estamos, ¿no? Y el superyo son todas las reglas morales que nos han enseñado, ya sea papá, ya sea la religión, ya sea el colegio. Entonces yo le explicaba la metáfora de que yo soy yo y el ello es el diablito y el superyo es el angelito, ¿no? El diablito te dice, ay, ¿qué importa hacerlo? Y el superior dice, no, pero espera, hay consecuencias. A ver, esperemos y analicemos si de verdad querés estas consecuencias en tu vida. Entonces ahí estaba el ejemplo de Dorca que decía, cuando mis padres me mandan a algo y es mi decisión hacerlo o no, dice, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros no queremos porque estamos echados mirando una serie y estamos súper enganchados. Decimos, no, mejor más rato lo hago, estoy aquí, termino de ver mi capítulo y luego voy. No, pero sin embargo, ¿qué tal si mamá o papá lo necesitan con urgencia este mandato que nos han dado? Entonces el superior dice, no, pero por ahí lo vi a papá preocupado, quizás tengo que ir, ¿no? Tengo que ir porque por ahí lo necesita. Entonces es parecido, ¿no? Hacíamos el ejemplo también de conducir a alta velocidad y que no haya nadie y que nadie me haya visto. Entonces el ello dice, y si corremos y si nos hacemos los rápidos y furiosos, quizás sirve.
¿no? O el superior dice, no, que por ahí pasa un animalito y lo atropellamos porque no podemos frenar. Entonces es como que siempre es una pelea entre el ello y el superior. A veces gana el ello y a veces gana el superior, ¿no? No siempre gana el superior, porque nosotros somos seres que vamos evolucionando, que vamos tomando decisiones correctas e incorrectas. ¿Listo? ¿Se entendió el psicoanálisis? Sí, profe. Sí, Sí. listo. Sí, listen. Perfecto. Luego vimos el humanismo, ¿no? Que es otra corriente que dice que ¿por qué debemos basarnos en las frustraciones y en los deseos reprimidos de las personas? Porque mejor no nos basamos en las cosas buenas que tiene el ser humano, como la empatía, la comprensión, el apoyo. Entonces el humanismo es una corriente que le da prioridad a la bondad humana. A todo lo bueno del humano le da prioridad al humanismo. Entonces, si en el examen le dicen corriente que aplica, que le da prioridad a la bondad humana o que le da prioridad a las cualidades positivas del ser humano, ustedes ya saben cuál es, el humanismo, ¿ya? Y que hay 3 investigadores que han aportado en esta corriente, Gordon Allport, George Kelly y Carl Rogers, ¿ya? Y ya ayer vimos algunos ejemplos y vimos creo que algunos ejemplos y vimos cada uno que aportó en esta corriente. Y la psicología cognitiva, que es el que compara a los procesos cognitivos con ordenadores, ¿no? Por ejemplo, compara la memoria con un almacenamiento de un ordenador, porque dice que nosotros almacenamos lo que nos interesa, ¿no? Y entonces aquí se empieza a hablar de procesos cognitivos, se empieza a hablar de que nosotros no solamente tenemos una conducta, sino que también hay unos procesos cognitivos que implican el aprendizaje. Se empieza a hablar de la memoria, del pensamiento, de las funciones ejecutivas, de todo lo que implica estos procesos para llevar a una conducta. ¿Listo? La cognitiva sostiene que según el tipo de información que capta la persona, de su medio y de la forma, va a procesarla y va a depender si nos interesa o no. Aquí ponía el ejemplo de que los que van a estudiar psicología se van a enfocar netamente, no netamente, pero se van a enfocar muchísimo más en la materia de psicología, porque le interesa, aparte de pasar el curso, le interesa aprender o le interesa curiosar un poquito de qué es lo que va a hacer en el futuro, ¿no? Los que estudian, por ejemplo, comunicación social, se van a implicar un poquito más en el lenguaje y la historia, más que en la psicología, ¿no? Pero eso es de acuerdo a cada uno y de acuerdo a nuestra afinidad que nosotros hemos elegido. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver un partido de fútbol, nosotros tenemos afinidad no a Oriente o a Blooming. Nosotros nos enfocamos mucho más en cómo juegan los jugadores de nuestro equipo. Y cuando no meten gol o cuando se la pierden, nosotros renegamos, ¿no? Porque no estamos enfocados y estamos prestando atención a esa información que nos interesa. ¿Listo? ¿Se entiende lo que es la psicología cognitiva? Sí, listen. Sí, listo. Ya. Sí. Ya. Sí. Y está la teoría de Bandura, que es lo que un poquito se adapta más al ejemplo que dio el compañero, que decía que nosotros aprendemos por observación e imitación, ¿no? Es la teoría cognitiva de Bandura, que dice que los niños aprenden observando a los papás. Y aquí ponía el ejemplo del enseñar a lavarse los dientes, ¿no? Nosotros no es que vamos y te dice, toma, te vas a ir a lavar los dientes, sino que nosotros tenemos que darle una muestra, un modelo, para que el niño pueda observar e imitar, ¿no? Entonces, esta es la teoría cognitiva social de Bandura, que dice que los niños aprenden por observación e imitación. Otro ejemplo que les puedo dar es que cuando nosotros queremos que el niño aprenda a atarse sus cuerdas de sus zapatos, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos atate o le damos una muestra. Mira, se hace así, primer paso, segundo paso, tercer paso. Entonces el niño está empezando a observar y está empezando a imitar. Entonces este aprendizaje está dentro de la corriente cognitiva y dentro de la teoría de Bandura. ¿Listo? Y la neuropsicología, que fue la corriente que más le interesó, creo yo, que hubieron muchísimas preguntas ayer,
y vuelvo a recalcar que si uno tiene un antecesor que tenga algún trastorno mental, no implica que ustedes lo vayan a tener, ¿no? No implica que el 100% ustedes vayan a tener. Es que no vayan con la vida con esa mochila cargada, que esa no es que yo tengo un pariente que tiene trastorno mental, entonces yo voy a tener. ¿Listo? Entonces lo que hace la corriente neuropsicológica combina todo lo que ha hablado de la teoría cognitiva, pero lo combina con las funciones cerebrales y las bases neuronales. Entonces la neuropsicología es una combinación de las bases neuronales y los procesos cognitivos o los esquemas mentales que hacen una acción o una conducta, que da respuesta a una conducta. Y trabaja mucho en problemas neurológicos como el Alzheimer, el Parkinson, el autismo, el TDAH, el trastorno por déficit de atención, porque están implicadas alteraciones neurológicas, ¿no? Se necesita un equilibrio neurológico para que esto pueda ser adaptado. Entonces, por eso es que la neuropsicología trabaja con estas personas. Y también ha incursionado en investigaciones psiquiátricas, tales como la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, el obsesivo compulsivo, y detonando la posibilidad de que ciertas funciones cognitivas estén comprometidas con estas dificultades. ¿Listo? Entonces también hace investigaciones en este plano de los trastornos mentales. Y bueno, Brenda Milner era la creadora de la corriente de la psicología, de la neuropsicología, perdón. Luego hablamos de la psicología en relación con otras ciencias, y ahí me hicieron preguntas como si la psicología estaba implicada en la comunicación social, en el deporte, en la música y todo, en el derecho también. Entonces ya saben que sí que hay implicaciones en la psicología. Una cosita que voy a contar acá, y está en su libro, es la diferencia que hacen del psiquiatra con el psicólogo, ¿no? Si bien el psiquiatra es una profesión que nos ayuda muchísimo a nosotros, está muy ligado y tenemos una combinación de trabajo a nivel clínico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene depresión, tiene que tener unos ítems como estar así hace 6 meses, no estar así sin ningún motivo aparente, sin ninguna causa externa y todo eso. Entonces la depresión es un desequilibrio de alguna hormona cerebral que nos hace falta, aparte de lo externo y aparte de tener esta desmotivación. Entonces el psiquiatra lo que hace es medicar. Entonces el psiquiatra medica el psicofármaco, y nosotros trabajamos a nivel de tratamiento e intervenciones psicológicas, ¿ya? José Andrés me levantó la mano. No era para preguntarle eso del psiquiatra y del psicólogo, cuál era la diferencia, pero ya lo explicó. Gracias. Ah, ya, perfecto. Otra diferencia es que el psiquiatra estudia medicina y se especializa en psiquiatría. El psicólogo, en cambio, estudia psicología y se puede especializar en psicología clínica o psicología de la salud para también aportar y para poder intervenir en este proceso de trastornos mentales. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda acerca de esto? Profe, ¿es necesario utilizar los fármacos, estos que usted dijo que está mencionando? ¿Hay otras maneras de superar, digamos, no sé, por ejemplo, la depresión? Claro, Sí. lo que yo, por ejemplo, tengo una maestría en psicología jurídica y tengo una especialidad en psicología clínica. ¿Cómo yo hago mi intervención? Les voy a explicar un poquito en este campo, ¿no? Es muy válido lo que dice Carlos. Lo que yo hago es una intervención de un mes. De un mes voy a ver mi intervención clínica de acuerdo con mis técnicas que utilizo y con la observación clínica también. Lo que hago es tener a mi paciente un mes con tratamiento netamente psicológico, con un tratamiento netamente con intervenciones terapéuticas de acuerdo a este diagnóstico de depresión. ¿Listo? Profe, en ese tratamiento podría incluirse lo que es el ejercicio, la actividad física u otro, o por ejemplo, claro, aprender a tocar algo. Exacto, sí, es muy. ¿Por qué? Porque nosotros, se supone que la persona depresiva no tiene iniciativa, no tiene voluntad de hacer nada, ¿no? Entonces, a lo largo de este mes, lo que yo hago esta planificación,
Y obviamente acompaño con dieta saludable y con ejercicio o con alguna actividad de recreación para el paciente, ¿no? Entonces, yo hago esto por un mes, hago esta prueba, si es que la persona puede poder tener unos buenos resultados sin psicofármaco. Pero en caso de que se requiera y vemos que sí hay un progreso, pero otra vez está con la misma situación y dice, es que no soy yo, no, es que no, yo quiero hacerlo, pero no me da el cuerpo. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que sí o sí necesita psicofármaco. Ahora, el psicofármaco no es que es para toda la vida, no es para toda la vida, sino que hasta que esta situación hormonal se equilibre, ¿ya? Y eso puede ser, por ejemplo, le dan 1, 2 medicamentos cada día, luego empieza a bajar hasta quedar en nada, hasta que el cerebro empiece a fortalecer esta parte que nos hace falta y ya no necesariamente se necesita psicofármaco. ¿Listo, José Carlos? ¿Se entendió? Profe, una pregunta, Lice. Sí, profe, sí, profe. Ya, dígame, Natalia. ¿Los medicamentos o fármacos que recetan pueden aumentar tu nivel de serotonina o solo te dejan un estado de tranquilidad? O sea, no entiendo muy bien cómo es su función, cómo actúan, o solo te dejan tranquilo, porque la mayoría, yo que sepa, te dejan tranquilo, no te aumenta ese nivel de serotonina o de las hormonas. Ya. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un trastorno mental como es depresión, bipolaridad, eso está disminuido en nosotros. Por eso nosotros tenemos esta deficiencia a nivel neuronal. Si bien te tranquiliza, te equilibra, en algunas ocasiones cuando nosotros nosotros no medicamos, son los psiquiatras. Entonces cuando el psiquiatra dice, no es que necesita un poquito más, entonces de acuerdo a la dosis que le da el psiquiatra, va a prever si es que va solamente a tranquilizar o va a aumentar un poquito. Muchas veces las personas dicen, no, es que no me está haciendo efecto, entonces ya tienen el medicamento y lo toman y eso acelera un poco más. Por ejemplo, la bipolaridad es muy importante tener control del psicofármaco y es muy importante que el paciente tenga un familiar a estar pendiente, ¿no? Cuando nosotros abusamos de los psicofármacos psiquiátricos, lo que hace es, uno, acelerar demasiado y no tener control de nuestro comportamiento, y eso implica muchas consecuencias, o adormecernos y estar todo el día dormidos, estar todo el día en cama, porque estamos todos adormecidos por los medicamentos. ¿Listo, Natalia? ¿Se entendió? Sí, Lice. Ya, perfecto. Sí. Ahora vamos a salir de la reunión y vamos a volver a entrar porque ya me quedan 6 minutitos y yo me vale prevenir que lamentar y quedarnos a media. ¿Listo? Voy a finalizar la sesión y van a volver a entrar, por favor. ¿Ya? Ok. Ok, Lice. Ok, Lice. Okis, okis.